mi agradecimiento, en primer lugar, a ustedes, porque nosotros queremos hacer siempre, queremos que las exposiciones vayan acompañadas por un ciclo de conferencias, por un congreso, por un simposio internacional, que es el papel que hacen estas jornadas POP. Y mi agradecimiento también, por supuesto, a los ponentes que han aceptado participar en el ciclo, todos ellos profesores, estudiosos, especialistas de reconocido prestigio internacional. Y mi agradecimiento finalmente a Paloma Larcó, que, como saben ustedes, es la jefe de conservación de pintura moderna del museo y no solo ha puesto en pie la magnífica exposición Mitos del Pop, sino que ha hecho paralelamente, junto con el trabajo del catálogo, poner en marcha estas jornadas POP. Quizá mi tema de intervención es un poco excéntrico, no es como el tema central de la exposición Mitos del Pop, es un poco una acotación marginal. Yo creo que tiene interés, pero no obstante es marginal con respecto a lo que Paloma y otros ponentes van a abordar, que son problemas más medulares, más vertebrales de la exposición y del movimiento pop. Entonces, bueno, la voy a dejar a ella que presente las jornadas de las que es directora y a continuación pasaremos a mi propia intervención. Muchas gracias. Siempre cuando termina y se inaugura una exposición se abre un estupendo e interesantísimo momento en donde pues la gente opina sobre lo que se ha hecho y se complementa con múltiples puntos de vista que yo creo que enriquecen muchísimo también los proyectos. Las exposiciones no se terminan el día que se inauguran, porque luego vienen los visitantes, los críticos, los historiadores, los profesores a ofrecernos un montón de información adicional. Y ese es un poco el espíritu que hemos tenido al organizar estas jornadas, en donde, como ha dicho Guillermo Solana, bueno, pues hemos participado gente del museo, pero también hemos invitado a los que considerábamos que mejor iban a complementar esta información, ¿no? Y por un lado, tenemos a los autores del catálogo, los que han trabajado también en unos ensayos que publicamos en el catálogo de mitos del PROP, el profesor Thomas Crow y el profesor Calmo Serrayer. Hemos invitado al director honorario del museo, Tomás Llorens, y al historiador Mariano Bozal, que en mi opinión son los pioneros de los estudios pop en España. Fundamental conocer qué es lo que ellos nos quieren ofrecer. Estrella de Diego, que como todos saben es de las personas que mejor ha estudiado Warhol en España. El profesor Pinto de Almeida, que también es un entendido en los temas de toda la historiografía del siglo XX. Y yo también quería complementar este ciclo con temas periféricos, un poco la música, que es tan importante, por eso hemos invitado a Rafa Cervera, y la versión de uno de los protagonistas. Aunque hemos invitado a Eduardo Arroyo, no ha podido venir por cuestiones de agenda, pero seguramente dará una conferencia en septiembre, como no está confirmado, pero seguramente dará la conferencia de cierre de la exposición, pero tendremos a Darío Villalba. Y bueno, como ven en el programa, se van a abordar todo tipo de temas, que eso es un poco de lo que se trata. Yo ya le dejo al director del museo hablando de McLuhan. Ya les he anticipado, el tema de mi conferencia, de mi intervención, resulta ligeramente excéntrico para empezar, para abrir unas jornadas como estas. Porque, aunque el nombre de Marshall McLuhan o Herbert Marshall McLuhan, el pensador, el humanista canadiense que vivió entre 1911 y 1980 y que fue conocido en los años 60 como la gran figura de
el estudio de los media, de los mass media, de los medios de masas, y también como una figura protagonista de los medios de masas él mismo, esa figura no ha sido vinculada al pop art específicamente con mucha frecuencia. Más bien, no ha sido vinculado en serio con el pop art jamás. Son muy raras las menciones del nombre de McLuhan en las historias del pop art. Cuando los protagonistas del pop se refieren a él, lo hacen lateralmente, de una manera a veces indirecta o elusiva, como si no quisieran tener gran cosa que ver con él. McLuhan tuvo un momento de, como dice en inglés, de hype. Hubo un momento de intensísima pasión, de moda, de su nombre, de su obra, de sus famosos eslogans, de sus famosas consignas. The medium is the message, el medio es el mensaje, el mundo como global village. Habrán oído, sobre todo los mayores, los que tengan más de 50 años, como yo, habrán oído estos eslogans. Y luego cayó rápidamente en el olvido con que castigan los medios a sus propias presas, digamos. Pero ahora está de vuelta. McLuhan lleva aproximadamente 15 años siendo de nuevo un objeto de interés, si cabe, más apasionado, más ferviente de lo que lo fue en los años 60 por parte de los sociólogos, de los filósofos de los medios y de los propios medios que han confirmado en el nuevo mundo de Internet, el nuevo mundo digital, con mucha más literalidad de lo que podía imaginarse, el cumplimiento de sus profecías. Yo llevo sumido muchos meses en la lectura de McLuhan y eso ha coincidido con el proceso de la exposición de mitos del pop y me ha hecho preguntarme por muchas conexiones entre McLuhan y el pop art. Y he llegado a la conclusión en serio de que McLuhan es el filósofo secreto, el filósofo no reconocido del pop art. No reconocido todavía, por lo menos. En 1965, el crítico Harold Rosenberg publicaba en el New Yorker un artículo que se llamaba Philosophy in a Pop Key, la filosofía en clave pop, donde elogiaba a McLuhan por haber encontrado un significado humanístico positivo y el color de la vida en los supermercados, el vuelo estratosférico, las luces parpadeantes de las torres de emisión, de las torres de radiodifusión. O sea, que de una manera algo superficial, algo trivial, identificaba Rosenberg a McLuhan como el profeta, relaciones públicas, casi diría, de las modas de la mitad de los 60. En el centro de eso estaba el pop art como movimiento artístico. La caracterización de Rosenberg no es correcta, porque en realidad McLuhan empezó siendo lo más opuesto, lo más alejado a un entusiasta de los nuevos medios o a un entusiasta de la tecnología y no digamos a un entusiasta de la emancipación sexual o de las nuevas costumbres de los años 60. McLuhan procedía de una familia de clase media de Canadá, se había formado en la muy provinciana Winnipeg, en la Universidad de Manitoba, en Canadá, pero había tenido oportunidad de ir a Cambridge a estudiar en los años 30. La fotografía de la derecha es una foto de en torno a 1936, un poco antes de su conversión, que sería duradera, que duraría toda su vida, al catolicismo. Él procedía de un ambiente metodista baptista y se convirtió al catolicismo y se convirtió en el más entusiasta, ferviente, fiel de la religión católica. A lo largo de toda su vida asistiría casi diariamente a misa. Sus hijos se quejaban de que
les hacía rezar el rosario todos los días en casa y se confesaba en privado, eso sí, porque no hacía exhibición pública de estas creencias, se confesaba un devoto mariano y también profesaba una ética católica muy estricta, muy, yo no diría ya conservadora simplemente, sino radicalmente conservadora y más aún abiertamente reaccionaria. Porque las opiniones morales y políticas de McLuhan estaban en consonancia no con lo que hoy entendemos, no con lo que hoy es el catolicismo, claro, sino con lo que era el catolicismo de un converso a mediados de los años 30. Por ejemplo, McLuhan fue, en los años de nuestra guerra civil, un partidario ferviente del generalísimo Franco, del general Franco, y luego no creyó en la guerra europea, pensó que la guerra no iba siquiera a comenzar. Tenía una postura, no diría filonazi, pero comprensiva con los fascismos europeos, de puro reaccionario, de puro defensor de los pilares del orden de la civilización europea, tal como él se consideraba. Con estos mimbres, nada podía hacer esperar que alguien así terminara convirtiéndose, como digo, en el profeta o en el propagandista de la joie de vivre, de la alegría de vivir y de la emancipación de los años 60, incluida la emancipación sexual, digamos, al modo de John Lennon o de Richard Leary o de tantos otros de las figuras de moda del medio de los 60. ¿Cómo llegó a suceder esto? ¿Cómo llegó este humanista conservador, formado con una tesis doctoral en Cambridge sobre un oscuro Thomas Nash, un oscuro escritor y retórico británico, este profesor de inglés en diversas universidades norteamericanas, cómo llegó a convertirse en este extravagante, a veces ligeramente chiflado, profeta de los medios? ¿Y cómo llegó, si es que llegó, a convertirse en un teórico del pop? La historia comenzó en los mismos años 30. En los años 30, a mediados de los años 30, McLuhan descubrió la publicidad como uno de los grandes fenómenos, no, como el gran fenómeno cultural contemporáneo. En la propia Cambridge de la época existía en el departamento de inglés un cierto interés por lo que se llamaba entonces el environment cultural, el ambiente cultural que rodeaba la literatura, y una preocupación creciente por cómo se iban a adaptar los English Studies, los estudios humanísticos tradicionales de la lengua, de la literatura inglesa, de la tradición humanística, del trivium, de la gramática, la retórica y la dialéctica, cómo se iban a adaptar, cómo iban a sobrevivir en una época que estaba bañada, impregnada en ese nuevo medio que empezaba a ser ya tan notoriamente visible, de la publicidad, del advertising. Yo voy a centrar mi ponencia en 5 enunciados de McLuhan, en 5 eslogans que no son precisamente los más conocidos, como es el que he citado de Medium is the Message, son algo menos conocidos, pero que son enunciados muy centrales en su pensamiento y que nos ofrecen, voy a sostener, claves muy centrales del movimiento pop. La publicidad es la forma de arte más importante o más grande del siglo XX. Esta es la primera afirmación de McLuhan en la que nos vamos a centrar. En los años 30, iba diciendo, le interesa ya a McLuhan la publicidad y empieza a hacer acopio de materiales. Durante toda su vida fue un apasionado coleccionista de recortes de revistas, de anuncios publicados en las revistas y en los periódicos. Tenía cajas y cajas y cajas, fue atesorando a lo largo de toda su vida y fue escribiendo notas sobre ellos. Cuando después de la guerra volvió a los Estados Unidos para enseñar, empezó a concebir la idea de un libro sobre la publicidad como un gran síntoma cultural contemporáneo.
Un libro al que inicialmente pensó en llamar Guide to Chaos, guía del caos o guía para el caos, al que después pensó en llamar Typhoon in America, Typhoon por el monstruo mitológico griego en América, y al que también pensó en llamar 16 Million Mama's Boys, 60 millones de niños de mamá, refiriéndose a la devaluación del macho americano. El proyecto era caleidoscópico, como todo el pensamiento de McLuhan lo fue a partir de entonces, a partir de esos años 40, y cambiaba constantemente de aspecto. No había un punto de vista fijo. El material de la publicidad es constantemente variable, ofrece muchas caras, ¿no? Y por eso también cambiaban los títulos, cambiaba aparentemente el approach, el punto de vista. Pero finalmente encontró el título ideal McLuhan, The Mechanical Bride, la novia mecánica. Novia en el sentido de recién casada. Este fue el título, el subtítulo, Folclore del hombre industrial, de un libro que después de muchas escaramuzas con la editorial terminó publicándose en 1951. No es posible disminuir la importancia de este libro en la teoría de los medios, en la sociología de los medios, en la semiótica de los medios en el siglo XX. En nuestra cultura, que está más próxima tantas veces a Francia, son más conocidas las mitologías de Roland Barthes, que están escritas 5 años después, están publicadas 5 años después, y en las que se hace, yo creo que con menos ambición y desde una aproximación estructuralista, semiótica, un acercamiento a algunos de los mismos fenómenos, el consumo de masas, el valor simbólico de los nuevos automóviles, la relación entre sexo y tecnología, la publicidad, etc. El título de McLuhan estaba inspirado, aunque él no lo reconoce jamás, y no lo cita en el libro, pero todo el mundo lo admite así, en el famoso, en el opus magnum de Marcel Duchamp, el gran vidrio, el gran verre, la mariée mise à nu par ses célibataires même, la casada puesta al desnudo por sus solteros o sus celibatarios, incluso, que se encuentra en el Museo de Filadelfia y que está rota, pues se rompió en el transporte, como saben, y de la que, por cierto, como saben, Richard Hamilton haría una réplica, que se conserva hoy todavía. Con esto ya apunto a una referencia común. Duchamp es una referencia inicial, un punto de partida, aunque no mencionado, y vamos a ver que está presente de lleno en su contenido, en el contenido del libro, como lo es para el pop en general, como lo es para la tradición pop británica y para la norteamericana. El título del libro, aunque tardara tanto en encontrarlo McLuhan, verdaderamente nos ofrece una clave central de su contenido. El contenido en general es la crítica de la civilización mecánica, la crítica del efecto que el mecanicismo, poniéndolo entre comillas, la ideología industrial mecánica ha impuesto efectos deletéreos para McLuhan sobre todos los aspectos de la vida humana, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre los sentimientos, sobre las relaciones sociales, sobre la política y sobre el sexo. En el centro, en el corazón del libro, está la idea, por supuesto, duchampiana, por supuesto, compartida por Duchamp con Man Ray, con Picabia en los años heroicos de la vanguardia Dada, de una analogía muy estrecha en nuestra época entre el funcionamiento erótico del hombre y los patrones mecánicos. El cuerpo humano y las relaciones entre los cuerpos estarían siendo sometidos a una higienización, a procesos de asepsia y a procesos de automatización
que estarían ocasionando efectos, distorsiones dramáticas. Todo el espíritu de The Mechanical Bride es satírico y, en el fondo, moralista, indignado, condenatorio. Cuando el libro se publicó, el New York Times lo caracterizó como una manifestación de indignación reaccionaria propia de un fascista europeo ante los fenómenos de la civilización contemporánea. Pero en realidad, a pesar de este profundo reaccionarismo de fondo de McLuhan, que le conduce a asombrarse, a indignarse ante prácticamente todos los rasgos de la sociedad contemporánea que se manifiesta en la publicidad, la sátira de McLuhan, la crítica radical del capitalismo norteamericano, converge a veces de una manera sorprendente, pero literal, efectiva, con, por ejemplo, los puntos de vista de la Escuela de Frankfurt, de los exiliados de la Escuela de Frankfurt, como Horkheimer o Adorno, cuando se encontraban en los Estados Unidos. Entonces, a veces el reaccionarismo, cuando es tan radical, tan sin compromiso como era el de McLuhan, puede converger con la crítica, diríamos, de vanguardia, con la crítica más avanzada. Desde luego, McLuhan detestaba las grandes corporaciones, detestaba a los puppet masters, a los que manejaban los hilos del gran capital en Norteamérica, y pensaba que estaban destruyendo, con su manipulación de los individuos y sometiéndoles a patrones de conducta automáticos y planificados, estaban destruyendo las grandes instituciones tradicionales de la civilización cristiana europea, etcétera, ¿no? Que estaban disolviendo la familia, que estaban destruyendo la educación tradicional, que por supuesto estaban destruyendo la literacy, la tradición humanística literaria europea también. Es muy curioso que McLuhan haya pasado a la historia como el profeta del final del libro, y lo es en gran medida, pero lo es a su pesar. En realidad, McLuhan aborrecía la televisión y no amaba nada, ninguna cosa más que los libros. Simplemente se encontraba en una posición, poseía la lucidez necesaria para darse cuenta de que esas cosas que amaba parecían destinadas a desaparecer, o sea, llegaban en peligro inminente de desaparición. Solo voy a dar unas pinceladas sobre el contenido de Mechanical Bride, que está más directamente relacionado con ese corazón que vincula tecnología y sexo, la máquina y el cuerpo femenino, que es lo que enuncia el título. Hay un anuncio de un automóvil, del Buick Roadmaster. Los anuncios son casi siempre del año 47, 48, 49, que se llama Ready, Willing and Waiting, o sea, dispuesto, deseoso y esperando, que es una frase que tiene un contexto bíblico, pero que puede tener también un contexto, es la actitud del orante que ora en un salmo a Dios, pero es también la actitud de la novia. Entonces, la cita con el Buick Roadmaster se presenta como la dream date con una pareja ideal. McLuhan no reproduce, porque no le dejaron reproducir en el libro todas las fotografías que él hubiera deseado, todos los recortes de revistas que él hubiera deseado, pero sí comenta, aunque no lo reproduzca, este otro anuncio de un Pontiac contemporáneo, donde aparece el rostro de Lisa Kirk, una cantante de Broadway del espectáculo de Broadway Kiss Me Kate. Aparece vestida de novia y como vaporosamente flotando sobre el automóvil. Cuando hagas tuya a tu novia, ¿no? a tu amada.
la Dream Date. A partir de estos anuncios, y vinculando los dos anuncios, y vinculándolos a las formas aerodinámicas que el nuevo diseño les ha impuesto, McLuhan se lanza a una desenfrenada, bastante delirante, pasablemente delirante, reflexión psicoanalítica sobre lo que representa como valor erótico el automóvil en esa época. Y llega a la conclusión, citando autoridades tales, que no son precisamente autoridades conservadoras, como el psicoanalista heterodoxo Wilhelm Reich o la antropóloga Margaret Mead, citando esas autoridades, llega a la conclusión de que el automóvil moderno, Streamline, es el perfecto icono bisexual, eróticamente polivalente, porque tiene un valor fálico evidente, un simbolismo fálico muy presente, y a la vez funciona en él un simbolismo uterino. Hay como una doble cara constante del automóvil. Por una parte, el automóvil nos promete protección, amparo, comodidad. Dalí reflexionó sobre ese aspecto uterino del automóvil con cierta frecuencia, el automóvil huevo, el automóvil casa. Y por otra parte, el automóvil promete velocidad y potencia, relacionados directamente con el simbolismo fálico. En las propias turgencias, en las propias redondeces, en la hinchazón de las formas del automóvil, hay una doble cara. Puede ser la turgencia de las formas femeninas, de las curvas femeninas, o puede ser la turgencia, la tumescencia del miembro fálico. Es sorprendente encontrar a alguien formado en Cambridge, en el New Criticism, en la crítica literaria formalista y devoto católico, como digo, abrazando una interpretación psicoanalista radical de los iconos contemporáneos. Pero hay que entender que eso está al servicio de un propósito satírico. Lo que está haciendo McLuhan es utilizar el psicoanálisis para poner al descubierto las vergüenzas del capitalismo y de la civilización industrial. Entonces, puede utilizar el psicoanálisis aunque no se sienta, diríamos, en plena sintonía moral o cultural con el psicoanálisis. Es una operación como de andar revolviendo en la basura lo que él está haciendo. Sacar a la luz, como digo, las intimidades vergonzosas, ocultadas por esa hipócrita civilización norteamericana, pero que están ahí latentes. Todo esto está íntimamente relacionado. El uso del psicoanálisis, el desvelamiento de simbolismos psicoanalíticos al servicio de una ambivalente admiración y crítica o denuncia de la civilización industrial capitalista norteamericana, nos resulta muy familiar y nos conduce, nos remite inmediatamente a, por ejemplo, los collages, Bank, a la obra temprana de Eduardo Paolozzi, el gran precursor del pop británico, ¿no? En estos mismos años del final de los años 40, de la década de los 40 y del comienzo de los 50. Existe una relación entre The Mechanical Bride de McLuhan y el Independent Group británico. ¿Quién leyó a McLuhan primero? Lawrence Holloway, el crítico británico que sería una de las luminarias intelectuales del Independent Group en esos primeros años 50. Leyó, fascinado, The Mechanical Bride, como leyó, por ejemplo, en aquellos años a Siegfried Gideon, con su libro La mecanización toma el mando, y fue Holloway quien se lo contó a Hamilton y a sus amigos, y gracias a Holloway discutieron en el seno del Independent Group las teorías de McLuhan. Por entonces debieron de sentir mucho interés por McLuhan, pero posteriormente todos ellos han tratado, empezando por Holloway y siguiendo por Hamilton, han tratado de desvincularse de McLuhan,
Yo creo que, primero, porque McLuhan poseía estos supuestos, este background tan conservador, o ultraconservador, o ultrarreaccionario, con el que no querían identificarse. Y segundo, porque la propia notoriedad de McLuhan en los 60 podía distorsionar el mensaje de lo que había sido el primer pop británico, y no querían identificarlo con ello. Pero bueno, cuando leemos The Mechanical Bride y vamos a ver los collages de Paolozzi del final de los 40, constantemente encontramos no solo una exaltación, por ejemplo, de los bienes de consumo, la plétora de bienes de consumo norteamericanos, que por supuesto hay que ver aquí, hay que contemplar desde la deprimida Europa en la que Paolozzi trabajaba. Una característica común a McLuhan y a Paolozzi, Holloway o Hamilton es que contemplan la nueva cultura norteamericana desde la otra orilla y con una cierta lejanía. Unos desde Londres o desde París, por ejemplo, Paolozzi desde Londres o desde París, McLuhan desde Toronto, pero a veces desde esos enclaves anglosajones que eran todavía pobres, que no eran tan avanzados ni tan ricos como Nueva York, por ejemplo, se vieron con más claridad algunas de las tendencias que luego se abrirían camino, se impondrían definitivamente al final de los 50 o a comienzos de los años 60. El automóvil y la belleza femenina o el cuerpo femenino son probablemente los dos protagonistas más importantes del imaginario de Paolozzi en sus collages tempranos. Las curvas agresivas y tentadoras del automóvil streamline, del automóvil exageradamente aerodinámico, ostentosamente aerodinámico de estos años, emparejada con las curvas femeninas. Ese es una de las claves evidente en todos estos collages. Y no solo, digamos, porque las curvas femeninas ayudan a vender coches. Hay una interpretación un poco superficial, según la cual, bueno, pues los iconos, las pin-ups, se asocian a los nuevos modelos de automóviles para impregnarlos con su poder erótico y así facilitar su salida al mercado. McLuhan va más allá de esta interpretación digamos, de una fórmula de marketing algo superficial y sostiene que existe una relación intrínseca entre el modo en que la nueva civilización industrial mecánica aborda el cuerpo femenino y cómo aborda la máquina producida industrialmente y, en particular, el automóvil. Por ejemplo, en el comentario de estas medias Gotham Gold Stripe de nylon elevadas sobre un pedestal, le sirven para uno de los pasajes más magistrales de McLuhan en la novia mecánica, una glosa sobre la fragmentación y la fetichización de las partes del cuerpo femenino. El cuerpo femenino es troceado para permitir su degustación erótica y es troceado tal y como en la producción industrial los objetos, para racionalizar su producción, se descomponen en partes estándar, partes reemplazables, partes todas bien claramente diseñadas y claramente que se pueden sustituir unas a otras. Entonces, la relación entre el sexo y la tecnología está en el mismo corazón del asunto. No es un recurso publicitario, digamos, superficial, ¿no? Las medias de Gotham Gold Stripe las equipara McLuhan las compara con el desnudo bajando una escalera de Duchamp. Dice, la pose consciente del maniquí que lleva las medias sugiere las actividades del poder distanciador de la risa loca
El famoso retrato de un desnudo bajando una escalera con su parecido a una alcachofa haciendo striptease es una broma limpiadora, una broma depuradora que pretende liberar al robot humano de sus cadenas oníricas. O sea, los seres humanos están sometidos por la civilización industrial y por la manipulación publicitaria a una especie de trance sonámbulo. Se les ha como extirpado la mente. Y la risa provocada por el poner en evidencia las analogías entre lo mecánico y lo orgánico, ya Bergson había hablado del poder, el poder desencadenante de la risa que tendría el mecanismo. Esto nos despertaría y nos liberaría de nuestra sumisión a los mecanismos publicitarios. Porque tendemos a aceptar, una de las grandes lecciones de McLuhan es que tendemos a aceptar determinados supuestos relacionados con la tecnología sin ser conscientes de ellos, sin ser capaces de verlos. La tecnología se vuelve como environment, como ambiente, se vuelve invisible para nosotros y aceptamos a ciegas sus dictados. Por ejemplo, el dictado que somete, homogeneizándolo, disciplinándolo, automatizándolo al cuerpo femenino a una estandarización. Uno de los pasajes centrales de La novia mecánica es este anuncio tan tremendo de 4 modelos de corsetería femenina. Dice 4 figuras, todas diferentes, pero como un factor común, la línea de la cintura. En realidad no percibimos ninguna diferencia, ¿no? Hay una especie de repetición machacona de las 4 modelos, de las 4 figuras, estructuradas en ese como bastidor que las sujeta. Para McLuhan, lo que evoca esta línea de la corsetería es la chorus line, la línea de los espectáculos de revista, de los espectáculos de Ziegfeld, por ejemplo, donde las chicas son tratadas como muñecas mecánicas y sometidas a una especie de ejercicio deportivo militar, ¿no? Donde la provocación erótica se convierte en un ejercicio deportivo militar. Pero más allá de la chorus line, la línea de Ziegfeld nos remite a la assembly line, a la línea de montaje, de la cadena de montaje industrial y en particular de la cadena de montaje de los automóviles. Did you notice the Model T bodies of the women in that revived 1930 movie last night? ¿Te diste cuenta de los cuerpos modelo T, como el Ford modelo T, de las mujeres en esta película recuperada de 1930 de Anoche? Esa es una de las preguntas provocativas que pone. ¿Puede el cuerpo femenino mantenerse a la altura de las exigencias de la industria textil? La idea es que la industrialización, por ejemplo, en el campo de la indumentaria, somete al cuerpo humano a unas exigencias que le son completamente extrañas, en principio. Lo somete a una especie de tortura y a una disciplina para hacerle ser lo que no es. Y al final, los bodies, en el sentido literal de cuerpos humanos, quedan equiparados a los bodies, con estas palabras juega mucho McLuhan, los bodies en sentido de carrocería, porque body, el automóvil es la carrocería de la producción industrial de automóviles. Hay una pieza de Paolucci más tardía que no me resisto a traer aquí porque para mí evoca esa misma chorus line, esa misma serialidad mecánica del anuncio tan comentado de Mechanical Bride de McLuhan, ¿no? Otro de los anuncios de Mechanical Bride que McLuhan comenta muy extensamente es esta What makes a girl a good number? ¿Qué hace de una chica un buen número? Lo que hace de una chica un buen número es el uso de Ivory Flakes, que es un detergente que deja toda su ropa inmaculadamente limpia.
Pero lo que le interesa es el approach analítico al cuerpo femenino. Esa descomposición con rayos X en dos mitades, que dice es característica de los modelos de los motores de explosión que encontramos en las fábricas o en las autoescuelas, ¿no? ¿Habéis visto esos modelos? Tenemos uno aquí. En la propia Mechanical Bride hay uno de estos cortes en sección de un motor de explosión, ¿no? Entonces, la chica es dividida, partida, y se muestra su interior y su exterior como para un display analítico, racional, completo, como quien está levantando el plano industrial, de un proyecto industrial, de un proyecto de objeto industrial. Bueno, he tenido la fortuna de encontrar en uno de los collages de Paolozzi la misma figura tomada de una revista de la época. O sea que las fuentes, imaginaos cuántos anuncios, cuántos miles de anuncios podían publicarse en las revistas norteamericanas entre el 47 y el 50. Pero Paolozzi se sintió interesado por la misma figura que McLuhan en ese momento, que aparece acompañada por aparatos mecánicos, de nuevo el automóvil, la motocicleta, el horno, que es la manifestación de la entrada de la industrialización en el hogar. Y más adelante, el año siguiente, Paolozzi vuelve sobre esta división en rayos X de una figura en este Refreshing and Delicious, ¿no? De nuevo, mezclando el approach analítico a la tecnología industrial con la aproximación, la exhibición, el display erótico del cuerpo femenino. Les había mostrado ya este otro anuncio que comenta también McLuhan, no me voy a detener, en The Mechanical Bride. Paolozzi tiene un collage posterior donde, muy en la línea de Duchamp y de sus antecedentes Dada, plantea una analogía entre el funcionamiento corporal y fundamentalmente erótico, porque yo creo que de lo que está hablando Moonstrips, Empire News, es de la mecánica del orgasmo y los 4 tiempos del motor de explosión, ¿no? Hay un cuadro como didáctico, una correspondencia didáctica entre lo corporal y lo mecánico. En otras estampas, en otras imágenes publicitarias de The Mechanical Bride, se aleja un poco más McLuhan de lo mecánico, de lo industrial, y muy libremente hace una especie de interpretación psicoanalítica, sigue con su interpretación psicoanalítica de los símbolos utilizados por la publicidad contemporánea. Por ejemplo, la comparación no es mía, es de él, aunque él no reproduce el Picasso, pero aborda ese anuncio de Mechanical Bride de unas medias Berkshire a partir de La muchacha ante el espejo de Picasso. Dice que, igual que el Picasso, el anuncio de Berkshire tiene una estructura dividida en dos, una estructura como relativamente simétrica, igual que el yo diurno convencional de La muchacha de Picasso, dice, se mira en el yo trágico nocturno y así emerge como una nueva totalidad que comprende lo consciente y lo inconsciente. Del mismo modo, la muchacha refinada, exquisita, que representa las tradiciones culturales europeas, es, por otra parte, la buena chica, inocente, muy el modelo de Ingrid Bergman, dice, que es la chica del anuncio de Berkshire. Lleva las medias del color leonado, del semental, del caballo rampante, un poco más allá. Y aunque la asociación, dice McLuhan, de la figura femenina y el caballo puede tener resonancias clásicas, ¿no? La estatua de Afrodita y el caballo clásico, la escultura del caballo clásico, sin embargo, se trata de algo más... la referencia que hay en el fondo es, ¿cómo diría?, más salvaje. Lo que se contrapone es la virginidad de este ideal femenino y la pureza y la inocencia a una animalidad instintiva
y a una brutalidad sexual desatada, que es la que, según McLuhan, representaría el semental rampante, ¿no? Y entonces así se pone en evidencia, dice, los conflictos subyacentes bajo la trama hipócrita de la educación norteamericana. Y termino ya con las ilustraciones de Mechanical Bride, aunque seguiría mucho más tiempo porque son muy divertidas. McLuhan, además, tiene una capacidad muy notable para el ingenio verbal, para inventar chistes, para enhebrar comentarios ingeniosos sobre no necesariamente sobre las imágenes, porque a veces las imágenes no son su foco, sino sobre el contenido, sobre la médula de los anuncios que analiza. El anuncio de Coca-Cola, para el anuncio de Coca-Cola escribe un comentario que destaca las virtudes tradicionales, riéndose de ellas, de la muchacha norteamericana, dice, por la que han combatido los GI la última guerra. Y la muchacha norteamericana es sana, dulce, inocente, no sexual y, en fin, toda esta serie de cualidades de las películas, no sé, de Doris Day o algo así. Y la Coca-Cola se asocia a ella como el néctar, como la sustancia más representativa de esa salud y de esa pureza de la muchacha norteamericana. Pero la broma que se le ocurre a McLuhan es iniciar a partir de aquí una digresión sobre la profunda oralidad de la cultura norteamericana. Empieza diciendo que en la última guerra mundial los soldados norteamericanos llamaban la atención en Europa porque siempre estaban o fumando o chupando algo o masticando chicle. Siempre tenían una notable fijación oral. Y termina reflexionando sobre lo que significa el beber y el gesto de beber de la muchacha y termina diciendo que la publicidad de Coca-Cola pretende hacer de todo el mundo, del mundo entero, a Coke Sucker. A Coke Sucker es un juego de palabras que no voy a traducir, notablemente obsceno, que además se basa en algo que McLuhan se le ocurrió en un autobús de Toronto, yendo con su amigo Ted Carpenter, un antropólogo. McLuhan tenía la costumbre de ir en el autobús e ir comentando todos los anuncios que veía por la calle o en el propio autobús, y en voz alta. Y en un momento pasaron ante un anuncio de Coca-Cola y Carpenter cuenta cómo empezó a decir «Look, a Coke Sucker». Y todo el autobús se quedó sobrecogido, el autobús del Toronto de 1950, ¿no? Y Carpenter le decía «Por favor, Marshall, baja la voz», ¿no? Entonces, es esta especie de deseo provocador, travieso, de enfant terrible, por lanzar a la cara de la hipocresía norteamericana los bajos fondos simbólicos de su inmaculada fachada publicitaria. He traído el Love de Marisol porque Marisol evoca de una manera más brutal, digamos, ese trasfondo oral que McLuhan había querido poner en evidencia. En The Mechanical Bride no solo se habla de la publicidad, se habla del cómic también. Por ejemplo, se comentan en diferentes capítulos los personajes más conocidos de los cómics norteamericanos de los años 30 y 40, Orphan Annie, Lil Abner, Blondie, Bringing Up Father, concediéndoles una importancia, deteniéndose en ellos como ningún analista de la cultura se había detenido hasta entonces. Y hay un comentario muy detallado de un pequeño dibujo de Superman, explicando a Superman como la respuesta imaginaria del ser humano humillado, sometido por la civilización mecánica. Superman es la fantasía omnipotente del individuo que ha sido, ¿cómo diría? Pues eso, regimentado, disciplinado por la civilización industrial contemporánea. Es una poderosa fantasía de poder fálico, dice McLuhan, sin ninguna restricción, porque
Superman hace justicia ignorando la ley, ignorando cualquiera de los límites de la civilización tradicional, y el hecho de que Superman no sea más que la máscara o la persona de Clark Kent, que es notoriamente un tipo acomplejado y soso y ñoño, delata más para McLuhan esa doble cara, que en el fondo se trata de las fantasías del pequeño empleado constantemente humillado o coartado en sus necesidades pulsionales, ¿no? Que realiza imaginariamente, con venganza, todas las fantasías que se le han. Ahí tienes el Warhol el Superman de Warhol de 1960, que al fin y al cabo pues, no dista tanto de la ilustración, es también un despliegue de poder de Superman, de poder elemental, ¿no? La publicidad era... Me he parado mucho en The Mechanical Bride, porque The Mechanical Bride es el libro con el que verdaderamente McLuhan se hace precursor del pop británico y en general el interés del pop por los medios, por la publicidad, por el cómic, pero también por la noticia de prensa, que también era abordada en The Mechanical Bride, por los nuevos medios de masas. En la propia Mechanical Bride dice McLuhan sobre la publicidad una cosa que es muy interesante. Dice que cuando los soldados norteamericanos destacados en el frente recibían las revistas, muchas veces se les quitaban los anuncios, no sobrecargarlos con la oferta publicitaria, que no iban a poder consumir los productos en el frente para no abrumarlos con aquello. Y dice que los soldados protestaban porque querían los anuncios, querían ver los anuncios. Y dice McLuhan, claro, es natural, porque los anuncios también son noticias. Ads are also news. El problema con los anuncios es que son siempre buenas noticias. Y eso cansa. Entonces, para sostener los anuncios, que son las buenas noticias, hacen falta malas noticias. Y ese es todo el equilibrio de los medios. Para compensar la existencia de la publicidad, que es lo que paga por los medios de masas, hay que introducir noticias de verdad. Y las noticias de verdad son malas noticias. Real news is bad news, ¿no? Hay ese proverbio, no news, good news, ¿no? Pues al revés, inversamente. Las noticias de verdad son siempre malas noticias. Noticias de contratiempos, noticias de catástrofes, noticias de desastres. Andy Warhol, en torno a 1961 y 62, había hecho ya sus primeros pinitos pop, con, por ejemplo, sus grandes pinturas de latas de sopa o con los diagramas de Teach Yourself to Dance, los diagramas de empezar a bailar, o las imágenes de Paint by Numbers, de pintar con números, o las botellas de Coca-Cola. Y dicen que el 4 de junio del 62, su amigo Henry Gelsaler le invitó a comer en Serendipity y le dijo: "That's enough affirmation of life". Ya está bien de afirmación de la vida. Quizá no todo es tan fabuloso en América. It's time for some death. Tienes que contar algo de muerte. Esto es lo que está sucediendo realmente. Y Gelsaler sacó, dicen, una copia de un periódico de esa mañana que llevaba el titular 129 mueren en un jet. Y tal cual, Warhol lo convertiría en un... Ahí está la noticia y ahí está el cuadro con esa ingenua, con esa enternecedora manualidad que tienen todavía, antes de que Warhol utilice la fotoserigrafía masivamente, que tienen todavía estas transferencias de la prensa. En ningún ejemplo yo creo que sería mejor de esa tesis de McLuhan, según la cual cuando el mundo está inundado de publicidad, de
buenas noticias publicitarias, hay que recobrar el sentido de la realidad con las malas noticias. Las malas noticias tienen un valor, decía McLuhan, antiambiental. Rompen la ilusión de que todo es perfecto, rompen la invisibilidad del ambiente y nos hacen conscientes de la realidad de las cosas efectivas. Las malas noticias nos despiertan del trance sonámbulo, diríamos. A partir de ahí iniciaría, ya saben, Warhol su serie Death and Disaster, en la que habría sillas eléctricas, accidentes de automóvil, suicidios, etc. En The Mechanical Bride ya prestaba una muy seria atención McLuhan a las malas noticias de este tipo, que para él, como hemos visto, eran el complemento absolutamente esencial de la publicidad en los medios. Esta es una silla eléctrica de Warhol que me sirve para introducir una de las anécdotas de las noticias que comenta en The Mechanical Bride McLuhan. McLuhan recoge una noticia sucedida en una prisión. No encuentro aquí para leerosla, no encuentro la referencia, pero es una noticia sucedida en una prisión según la cual unos condenados a muerte tuvieron ocasión de asistir en televisión, porque los guardianes de la cárcel les prestaron un aparato de televisión, a un programa sobre su propia ejecución, sobre su próxima ejecución. Y dice McLuhan, de esta manera maravillosa pudieron compartir la excitación, la intensa excitación pasional que todo el público norteamericano sentía. Lo dice naturalmente en un tono satírico, como desgarrándose las vestiduras ante la enormidad, la monstruosidad de este voyerismo, exhibicionismo por el cual la víctima propiciatoria del sacrificio se convierte a su vez en espectador y los medios se convierten realmente en el foco de la noticia, de la mala noticia, en este caso, de la muerte. Hay otra de las noticias siniestras que comenta en The Mechanical Bride McLuhan, es la noticia de una suicida o una que quería suicidarse y que se encuentra en lo alto de un edificio, en la ventana de un edificio de Nueva York, avisa a la policía, llega la policía, llegan los fotógrafos y cuando el fotógrafo, ella está esperándoles y cuando el fotógrafo por fin le toma la fotografía en la ventana, ella se arroja al vacío, porque ya ha visto realizada la condición previa para morir, que era el ver registrada, el ver reproducida en los medios la realidad de eso. Warhol realizó una serie de pinturas a partir de imágenes, de fotografías de suicidios, y una de las más notables es esta de la más famosa suicida de la posguerra, que es Evelyn McHale, que se arrojó desde el Observation Deck del Empire State el 1 de mayo del 47. Una chica de 23 años y que debe su notoriedad, entre otras cosas, a la belleza de la fotografía del fotógrafo de prensa de sucesos que captó con ella sobre el capó de una limusín de Naciones Unidas que estaba estacionado debajo del Empire. Warhol, como es habitual, lo replica, lo serializa y lo convierte en una de esas piezas de Death and Disaster. Conocen los car crashes, hay toda una serie de car crashes, de accidentes de automóvil, como este, que tiene el récord de la obra más cara jamás vendida de Warhol en 2013, el 13 de noviembre de 2013, por más de 100 millones de dólares, ¿no? El Silver Car Crash, y que es un díptico del accidente y el vacío, el accidente y la nada. Nuestro tercer capítulo se titula con un apotegma McLuhaniano: el contenido de cualquier medio es siempre otro medio. Hasta ahora hemos estado hablando de contenidos, hemos estado hablando de McLuhan, le hemos visto criticar la publicidad
hablar de las noticias, hablar de los contenidos de los medios. Pero en realidad el McLuhan maduro lo identificamos con un eslogan, "The medium is the message", que dice que lo esencial de los medios no es el contenido que se publica en ellos. El contenido, dice McLuhan, es la pieza de carne, de jugosa carne, que el ladrón lleva para distraer al perro guardián. Lo esencial de los medios no es lo que dicen o no dicen, esta imagen o aquella, el análisis de las presuposiciones, no es el análisis del simbolismo psicoanalítico, por ejemplo. Lo esencial es el comportamiento mismo del medio, el medio como vehículo y los efectos que el medio como vehículo ejercen sobre el sensorium humano, sobre los sentidos humanos. Entonces, cada medio tiene un contenido, ¿no? Diríamos. Pero en realidad ese contenido no es más que otro medio, un medio más antiguo, un medio anterior, que a su vez, que a veces nos remite a otro contenido, a otro medio que está más allá. Por ejemplo, la televisión. Buena parte del contenido de la televisión es cine, ¿no? Lo ha sido durante muchísimo tiempo. En el principio de la televisión, buena parte del contenido de la televisión eran películas previamente filmadas. Y el contenido del cine es, a su vez, la tradición del teatro o de la novela occidental, ¿no? Y el contenido de la literatura, pues es la tradición oral anteriormente. Y así sucesivamente. Los medios se encajan uno en otro como en un juego de matrioscas, de muñecas rusas, y cada medio, el medio que enmarca, el medio que incluye, naturalmente distorsiona los efectos del medio anterior que está contenido en él. El pop es la perfecta ilustración de esta tesis de McLuhan, según la cual los medios se asocian encajándose unos en otros. El pop no es otra cosa que un modo de abordar la pintura y la escultura en la cual la pintura y la escultura no se enfrentan directamente a la realidad. Lo que tenemos en el pop siempre no es una imagen de una cosa, una imagen de una realidad, sino una imagen de una imagen, o incluso una imagen de una imagen de una imagen, o una imagen de una imagen de una imagen, y así sucesivamente. O sea que hay siempre un grado secundario, derivado, multiplicado, como en un juego de matrioscas, decía. Naturalmente eso es muy obvio, con las fuentes de Liechtenstein, por ejemplo, y con su transformación, y naturalmente todos ustedes convendrán en que lo que el cómic era originalmente se transforma completamente en otra cosa en el medio de la pintura. Eso es lo mismo que sucede con, por ejemplo, las Marilyn de Warhol. Hay que recordar que la Marilyn de Warhol no es, obviamente, que Warhol haya, como hacían los pintores del pasado, haya llamado a Marilyn a su estudio y le haya hecho un retrato, ¿no?, como hacía Macarrón, sino que Warhol ha tomado una foto de Jim Corman que ha encuadrado de una determinada manera para seleccionar un fragmento, el fragmento más icónico, pero a su vez la foto de Jim Corman es el publicity shot de una película, de Niágara. O sea que tenemos a Marilyn metida en una película y la película metida en una serie publicitaria de fotografías y la serie publicitaria de fotografías metida, a su vez, en la pintura de Warhol. Tenemos un encajamiento, un anidamiento de medios unos dentro de los otros. Eso es lo que le confiere al pop su carácter peculiar, ese múltiple encajamiento. Aquí es un ejemplo de Bela Lugosi de la película de Drácula retomada por Warhol. Todo eso nos conduce hacia el cuarto y penúltimo ya voy acabando, de los capítulos de mi intervención. The Iconic Age is upon us. Es el corazón de lo que mi tesis en lo referente a la relación entre McLuhan y el pop, a cómo McLuhan es un poco el pensador a distancia de lo que el pop art está haciendo. El punto de partida para entender lo que significa
lo icónico para McLuhan y cómo caracteriza con ello el mundo de la imagen contemporánea es lo que él llama corporate image, imagen corporativa. Hoy entendemos la imagen corporativa como la imagen de una empresa, ¿no? Pero en McLuhan tiene un sentido más amplio. Corporate image significa cualquier imagen que no es una imagen privada, por ejemplo, un retrato que yo pinto de un individuo determinado, sino que es una imagen revestida con la autoridad de un colectivo, de una institución, por ejemplo, de la Iglesia. Un retrato de una señora particular es una private image, pero un retrato de la Virgen María, por ejemplo, de San Lucas pintando a la Virgen María, es una corporate image, porque está confeccionada con arreglo a unos patrones que impone la Iglesia y se adecua a una tradición y representa un objeto de culto para toda la comunidad de los creyentes. Eso es una corporate image. Bueno, pues la tesis de McLuhan es que en la nueva era de la información estaríamos regresando, después de un periodo de, diríamos, después de una era de privacidad burguesa, a un creciente dominio de la corporate image. Esa es la tendencia a la retribalización de la que él habla. Volvemos a ser cada vez más comunidad, colectivo y menos suma de vidas individuales. Supongamos que en vez de desplegar las barras y estrellas, escribiéramos las palabras bandera americana en una pieza de tela y la desplegáramos, la enseñáramos, la colgáramos. Aunque los símbolos transmitirían el mismo significado, el efecto sería muy diferente. Para traducir el rico mosaico visual de las barras y estrellas en forma traducir el rico mosaico visual de las barras y estrellas en forma escrita, lo privaría de la mayoría de sus cualidades como imagen corporativa y de experiencia. O sea, que hay algo en la corporate image que el lenguaje no puede captar. Eso que teníamos, naturalmente, es Jasper Johns, su interpretación de el icono, entre los iconos para los norteamericanos, la bandera de las barras y estrellas. Pero el dólar, por ejemplo, el dinero es un típico caso de corporate image. No por azar lo elige Warhol como el foco, muy temprano. Se conoce esa anécdota, ¿no?, en que su amiga Muriel, él va a consultar a su amiga Muriel como un oráculo. ¿Qué tengo que pintar que sea original y que sea muy personal? ¿Qué puedo pintar? Y su amiga Muriel le dice, simplemente dice, bueno, esto te va a costar dinero, me vas a tener que dar $50 por este consejo. ¿Qué es lo que más te gusta en el mundo? Dice, el dinero. Pues venga, pinta dinero y ya está. Entonces Warhol comienza a pintar estos displays seriales de dólares y esta es una manifestación, una exhibición del carácter corporativo de la imagen que depende de la sociedad para su estatus institucional, porque el dinero, fuera de ese contexto institucional colectivo, carece absolutamente de valor. Por supuesto que la sopa Campbell es otro modelo de corporate, otro caso manifiesto de corporate image. La replicación, la serialización de las imágenes no hace sino reforzar machaconamente, con esa reiteración, la autoridad del símbolo. Convirtiendo, dice McLuhan, una cosa característica de los pop, dice, es convertir una imagen de alta definición, dice él, en un elemento del environment, en un elemento como decorativo, en un elemento en el que ya no nos fijamos. Buena parte de las operaciones serializadoras de Warhol tienen que ver con eso. Es decir, uno toma la imagen muy determinada, el aspecto muy determinado, muy definido de la sopa Campbell, o, por ejemplo, el rostro de Marilyn, que es, al fin y al cabo, un rostro individual, particular, con unos rasgos muy precisos, y a fuerza de repetirlo, lo convierte en un wallpaper, lo convierte en un ambiente que se vuelve casi invisible. Nos volvemos casi insensibles a las Marilyns porque forman parte simplemente del decorado ubicuo y inconsciente de nuestro mundo, del mundo que nos rodea. Entonces, esto de convertir un elemento de contenido, un elemento que tenía su valor individual, digamos, devaluarlo
y nivelarlo y convertirlo en simplemente un elemento, un ladrillo de un mosaico ambiental, sería una característica del pop. El único lugar de toda su correspondencia en el que McLuhan habla sobre Warhol enuncia precisamente esa tesis. Ahora, lo icónico es más cosas para McLuhan. Por ejemplo, esto es una imagen de un libro en el que se ocupa en los años 60 otra vez de la publicidad, Culture is Our Business, y él sostiene que la imagen televisiva ha contribuido a reforzar este nuevo carácter icónico de las imágenes en la publicidad y también en el arte, por supuesto. Dice, hasta ahora nuestras imágenes, las imágenes de los medios, tenían un carácter pictorial, un carácter pictórico. ¿Pictorialidad qué significa? Parcialidad del punto de vista. Ahora miramos el objeto desde aquí, ahora lo miramos desde allá, ahora ofrecemos este aspecto, ahora ofrecemos este otro. Lo icónico no es así. Lo icónico es frontal, es plano, carece de punto de vista y es repetitivo. Es como si enunciara una y otra vez, como un mantra, una misma fórmula, ¿no? La imagen televisiva contribuye a reforzar eso. Y lo icónico modifica el alfabeto, dice McLuhan, porque convierte al alfabeto, que era el instrumento de comunicación básico en la era anterior a los medios, en la era anterior al cine, a la televisión, a la publicidad, al cómic, a todo esto, convierte a las letras del alfabeto convierte cada letra en un icono, en elementos como escultóricos, como monumentales, que están ahí, que podemos tocar y con un volumen, con un peso. En ninguna parte he visto tan realizada la idea de la iconicidad del alfabeto como en la obra de Robert Indiana, por supuesto. Y también a veces en la obra de Lichtenstein, en el tratamiento de los gráficos. Eso es un fragmento de un libro de McLuhan inspirado, con una ilustración inspirada en Lichtenstein, obviamente, en los cómics. Pero las piezas, los rótulos de Robert Indiana materializan muy bien, realizan muy bien esa noción de que el alfabeto se vuelve un elemento de valor gráfico. O sea, se queda reducido al valor que le confieren los diseñadores, no los escritores y los lectores de la vieja época. En último término, la era icónica es la era del involvement, es la era en que el espectador se incorpora a la imagen o la imagen incluye al espectador, acoge dentro de sí al espectador. En la tendencia de Warhol a crear environments, a crear ambientes con sus imágenes repetidas, está enunciada una profecía de McLuhan, que es que la nueva imagen no se va a limitar a estar ahí, enfrente del espectador, sino que va a englobar al espectador. Los deseos, los anhelos, los temores del espectador los va a devorar, los va a tragar. Eso sucede en Rosenquist. Las nuevas imágenes pop rodean y engullen, por así decir, al espectador. Y algunos elementos de la escultura de Claes Oldenburg manipulan también el environment, creando, aumentando elementos cotidianos y convirtiéndolos en parte como del decorado que nos rodea, que nos envuelve, el decorado arquitectónico que habitamos, digamos. Terminamos ya. McLuhan él concibió su acercamiento a la publicidad y a los medios según el modelo de un relato de Edgar Allan Poe, que es un descenso en el maelstrom, el descenso en el gran remolino. Pensaba que podía descender al corazón de los medios en la nueva civilización industrial y postindustrial, eléctrica, permaneciendo relativamente intacto, dejando sus convicciones intactas, como una especie de explorador
que sondea, pero que se reserva los medios para volver a la superficie. Pero como él mismo explica en varias ocasiones, en la era de la información, las metas de nuestra vida y de nuestro trabajo desaparecen, se evaporan a la velocidad de la luz. Las metas con las que hemos empezado, nuestras convicciones, nuestros principios, se evaporan a 300.000 kilómetros por segundo. Y lo que queda es role-playing. Lo que queda es interpretación de papeles, interpretación de roles. Y la historia un poco triste de McLuhan es la historia de un empedernido humanista reaccionario que se ve engullido por el maelstrom y termina siendo no solo un profeta sin escrúpulos de los medios, un colaborador de la industria de los medios en los 60, el propagandista de la publicidad, de la televisión, del conglomerado mediático industrial que él había comenzado denigrando, sino que termina siendo presa y víctima de ese mismo aparato. Sus libros iniciales, La galaxia Gutenberg del 62 y Understanding Media del 64, los dos vienen después de The Mechanical Bride, que era del 51, son dos grandes hitos intelectuales del siglo XX, en mi opinión, de los libros más importantes que se han escrito en el siglo XX. Pero a partir de mediados de los 60, la producción literaria de McLuhan corre pendiente abajo a toda velocidad, con una serie cada vez más degradada de colaboraciones con autores que se va encontrando por el camino y a los que les permite rehacer con unos aforismos suyos, producir unos libros de consumo rápido, que más que comunicar nuevas ideas, lo que hacen es simplemente son merchandising de su propia iconicidad, de su propia marca, de la marca personal que ciertamente había construido con tanto éxito, con tanto rendimiento. En esa aventura, McLuhan es una especie de pequeño Warhol. Una especie de pequeño Warhol porque no tiene ni la influencia en los medios, ni la presencia ubicua en los medios que Warhol tiene como una especie de... Warhol es como una rockstar, ¿no? Ni llegó a ser tan millonario como lo fue Warhol, ni carecía tan completamente de escrúpulos como Warhol para lanzarse al maelstrom sin reservas. Pero compartió, quienes lanzaron a Warhol fueron quienes lanzaron a McLuhan como figura mediática. Por ejemplo, los Scull, ¿no? Robert Scull era el magnate de los taxis amarillos de Nueva York y fue el que financió a la galería de Richard Bellamy que lanzó el pop en Nueva York. Y fueron los primeros coleccionistas de pop, vendiendo de la noche a la mañana todas sus pinturas de expresionistas abstractos, cosa que los pobres Pollock y Rothko, etcétera, pues, bueno, Pollock ya estaba muerto, pero los pobres expresionistas abstractos que todavía vivían nunca les perdonaron. En el 63, Warhol realizó su primer y más importante retrato cortesano con esta Ethel Scull, la cogió de la mano y le dijo: vente a un fotomatón que hay aquí al lado de Times Square y le dijo: ponte a trabajar que me cuesta dinero tu tiempo. Y ella se puso a hacer muecas, a ponerse a quitarse las gafas, a reírse, a hacérsela interesante y así nació Ethel Scull 36 Times. Fueron Robert y Ethel Scull quienes en el 66 dieron a McLuhan en Nueva York el gran party de homenaje que después de una conferencia muy famosa le introduciría en el mundo más chic de los ricos modernos neoyorquinos, ¿no? McLuhan empezó en esa producción autopublicitaria a introducir diseñadores, a introducir como asesores publicitarios que además le emparejaban con Dylan, con Cage, entabló con Cage una relación intelectual de cierto calado
pero que utilizaban a estas figuras pop para su propia promoción. Llegó a verse con Lennon y Yoko Ono. Hay una larga conversación en Toronto muy interesante, una visita que hicieron Lennon y Ono al Centro de Cultura y Tecnología de McLuhan en Toronto, y llegó a encontrarse con Warhol, por supuesto, un encuentro que había sido largamente diferido y después del cual Warhol declaró que McLuhan era su honorary muse, su musa honoraria, ¿no? Lo cual no era pequeño homenaje. En particular, hubo un genio de la publicidad llamado Howard Gossage, de Los Ángeles, el gran genio de la publicidad de mediados de los 60, que consciente y deliberadamente se propuso lanzar a McLuhan como figura mediática al mercado. Comenzó a promoverlo en el mundo de los ejecutivos corporativos, y McLuhan de la noche a la mañana pasó de cobrar $500 por conferencia a cobrar $2.500, $5.000, $10.000, $20.000, $25.000 por una intervención ante un grupo de ejecutivos de imaginaos, una gran corporación norteamericana. Ahí están varios del mundo del diseño, ahí está con su mujer a la derecha, McLuhan en una esquina, debajo Tom Wolfe, el escritor que todavía vive y gran, sacerdote del culto pop, que escribió un famoso artículo, el más importante artículo promocional sobre McLuhan, en colaboración, a sugerencia de Gossage. Todo esto estaba un poco manejado en la sombra por Gossage, que se titulaba What if he's right? ¿Qué pasa si tiene razón? Si tiene razón McLuhan. Y Tom Wolfe decía que si tenía razón, McLuhan iba a ser como Newton, como Einstein, como Darwin, como Freud, que su mensaje iba a ser así de importante. Se produjo toda una proliferación. McLuhan acabó en la portada de Newsweek, nunca consiguió la portada de Time, pero estuvo en la portada de Newsweek, consiguió una famosa entrevista en Playboy, que saben que tenía una mitad intelectual muy importante en aquellos años. Se hizo un disco con The Medium de Massage, se hacían chistes. Por supuesto, acabó en los programas televisivos todo el tiempo, ¿no? En los programas de magazines, programas de variedades, donde repetía sus propios eslogans como una especie de bufón de su propio. Y la última y quizá para ustedes más conocida aparición es un cameo que tuvo lugar en Annie Hall y que es el adecuado epílogo y casi diría el epitafio para esta conferencia. Hay esa escena famosa de Annie Hall de 1977 donde los dos protagonistas, Annie y Albie, están en una cola para ver The Sorrow and the Pity en el cine, y hay un tipo detrás que es un pesado que está hablando de Fellini y habla también de McLuhan, ¿no? Y dice que la última película de Fellini que no le ha gustado, bla, 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 bla. Y entonces Woody y Diane, Woody se queja de este tipo y al mismo tiempo están enfadados, hablan de sus frustraciones sexuales, de que ella no ha podido ir al terapeuta, al psicoanalista, y hablan de esas cosas. Y ya al final Woody se pone a discutir con este tipo que está hablando de McLuhan y dice: usted no tiene ni idea de quién es McLuhan. Y yo tengo aquí a McLuhan detrás de este anuncio y se lo voy a presentar. Entonces saca a McLuhan de detrás del anuncio, lo han visto, ¿no? Lo conocen esa escena. Y McLuhan le dice unas frases que el propio McLuhan inventó. So you mean my whole fallacy is wrong. Que es unas palabras que no tienen sentido. O sea que usted dice que toda mi falacia está equivocada. Bueno, las falacias están equivocadas siempre, ¿no? Dice, dice, usted no sabe nada de mi obra, y que tenga un puesto de profesor en Columbia es totalmente amazing, es totalmente sorprendente. Y entonces Woody Allen se vuelve al público y dice: si la vida fuera así. Sí, la vida fuera así. Bueno, en principio, Woody Allen, en realidad esto que es un colofón muy divertido para
para la vida del pobre McLuhan. Digo el pobre porque tuvo una serie de operaciones, de padecimientos al final de los 60, en los años 70, y tuvo una vida crecientemente complicada. Podía ser un colofón muy divertido si no fuera porque en realidad sabemos que Woody Allen inicialmente a quien quería de cameo era a Fellini, y luego también trató de traerse a Buñuel, pero al no conseguirlo acudió a McLuhan. O sea que McLuhan, de todas formas, nunca llegó a ser, que es a lo que podemos aspirar los intelectuales siempre, más que una figura mediática de tercer, cuarto o quinto orden, porque las figuras mediáticas de verdad se dedican a los medios, se dedican de verdad a la canción o al cine o a esas cosas. Y después de esta aparición, en la que, por cierto, la cosa no funcionó muy bien, Woody Allen le hizo volver de Toronto para filmar otra vez los 5 minutos, al parecer no le trató muy bien, y después de volver del rodaje de la película cayó enfermo y ya le quedaban pocos meses. El año 79 perdió el habla completamente y la capacidad de escribir, y pasó el último año de su vida sumido en un silencio que es como el castigo adecuado, el castigo a la medida de la verbosidad, de la verborragia en que este brillante, pero algo chiflado profeta de los medios y profeta o precursor del pop art, en mi opinión, se había disipado. Muchas gracias.